¿Qué tal amigos de Licor de Cuervo? Estamos aquí de nuevo en otro episodio en donde le traemos artistas. Ya saben, nosotros nos dedicamos a difundir la cultura y las nuevas artes que están surgiendo en la ciudad, tanto alrededor también del mundo. En este capítulo nos encontramos con Javier M. Sotelo, un escritor mexicano de origen de Jalisco, originario de Jalisco. Y de mi lado también estoy con Javier, dos Javier, Javier en esta ocasión. dos Eh, Javieres, ya me conocen a mí amigos, Javier Galicia, aquí acompañando a Alan en esta nueva modalidad de estar entrevistando los dos juntos, en esta ocasión con este gran invitado que nos gustaría que él mismo se presente. Hola, ¿qué tal? Alan, Javier, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes y platicar un rato, ¿no? Sabroso sobre literatura de terror. Correcto, Javier. Pues ya ahorita que dijiste literatura de terror, presentaste Lobos en el 2014. Cuéntanos un poquito cómo inició el gusto por la literatura de terror y cómo es que incursionaste en este mundo. ¿Cómo inició el gusto de que me gustara leer literatura de terror o cómo me inicié yo escribiendo? Porque sí son dos preguntas muy diferentes y son etapas muy distintas de mi vida. ¿Cómo iniciaste a leer? Ajá, ¿cómo iniciaste a leer literatura de terror? Por culpa de la película de Francis Ford Coppola de Drácula, cuando fui a verla, tenía creo que 17 años, 16, y la verdad es que quedé impactado por todo lo que era la bestialidad en los vestuarios, la escenografía, la época y la historia que contaba, ¿no? Que a pesar de ser una historia de amor trágica, también tenía sus elementos de terror. Lo único que sí me pareció es que sentí que la película estaba como apresurada y que faltaban datos o cosas. Esa impresión me dio, digo, no sé si así fue o no en aquel momento, pero me acuerdo que decía, híjole, como que siento que hay cosas que había en esa historia que no me contaron, ¿no? Entonces, investigando un poco, en aquel entonces cuando no había bien internet y todo, te das cuenta que estaba basada en una novela y pues fui y compré la novela. Entonces, fue mi primer libro que compré por gusto, así como voy a comprar un libro para leerlo yo, que no sea de clase, que no me lo hayan dejado como una asignación, una tarea. Y la verdad es que fue impresionante ver como el lenguaje que manejaba uno como cinematográfico y el lenguaje que había escrito Bram Stoker, cómo lo había manejado a través de diarios y la historia que contaba. Y sí, efectivamente hubo muchas subtramas y escenas que estaban más alargadas en el libro, y para mí fue como una experiencia maravillosa porque por un lado me gustó mucho la película y por otro lado encontré algo que me ampliaba todo lo que había visto en la película de una manera distinta, ¿no? Te daba una experiencia muy diferente. Entonces, así fue como me inicié en la literatura de terror y pues de ahí poco a poco empiezas a investigar a diferentes autores y te vas moviendo. Por ahí de antes del 2014, que fue cuando salió publicado Lobos, a lo mejor unos 3 años antes, recuerdo que me daba mucha tristeza que había toda una generación de personas que no habían conocido a la figura del hombre lobo como era clásica, ¿no? Que la única referencia que tenían era lo que venía de la saga de Crepúsculo y otros autores más contemporáneos que habían creado su propia mitología del hombre lobo y que era muy distinta como habíamos crecido nosotros, ¿no? En los 80s o en los 70s con ellos. Y me daba coraje, la verdad, esa es la verdad. Me daba coraje y me daba tristeza que una bestia tan sanguinaria y tan instintiva y cazadora la hubieran dejado en un perro con esteroides, ¿no? Y que buscaba Sí. más otro tipo de cosas que en sí devorar a quien tuviera enfrente, ¿no? Entonces así fue como surgió la idea de Lobos. Sí está muy influenciada por las historias de terror de los 80s, sobre todo el cine, y en su estructura, y digo, y se nota y se debe de saber así, pero creo que sí puede desahogar bien esa inquietud que tenía de tener unas máquinas asesinas y despiadadas que no se detuvieran a su paso y que no importaba ni cómo se creaban, ni la maldición del que es mordido y poco a poco va sufriendo cambios, simplemente están ahí, llegan, atacan, destrozan lo que hay y se van, ¿no? Entonces, Correcto. esto contesta un poquito más o menos lo que te interesaba saber. Excelente. Sí. Y Javier, ¿por qué terror? ¿Por qué no? Digo, el terror es un género que desgraciadamente, más bien afortunadamente, creo que eso sí debemos agradecerle a Netflix, que Netflix le ha abierto
el terror a una nueva generación de personas y de todas las edades, porque antes el terror era como mal visto, no era como el bicho raro y era el que está aparte y ay, yo no veo terror porque de por sí la vida es muy fea y como que llegar y asustarme o leer cosas de terror nomás me voy a estresar más y todo, pero como que el hecho de tener ahora las plataformas y poder estar viendo diferentes tipos de películas o series de este género que te pueden asustar, pero estás cómodamente sentado en el sillón de tu casa, creo que se ha ampliado la audiencia y a final del día lo que quería hacer yo era como serle fiel al género, ¿no? O sea, si vamos a hacer algo de terror, que no había en aquel entonces, porque también si se dan cuenta cuando salió Lobos, estaba como muy diluido los géneros y las películas para niños de repente tenían tramas muy para adultos y las de adultos se habían diluido y parecían como películas para niños. Tenías de repente Duro de Matar, que en clasificación B, ¿no? Y ya no, ni siquiera decía el JPKA motherfucker, o sea, detalles así que dices, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué estamos mezclando? Dejemos, por ejemplo, si tienes terror, haz terror y hazlo bien, tienes su nicho y tienes su público y te lo va a agradecer, y deja a quien le gusta la comedia romántica, y a quien le gusta la acción, o sea, no tienes por qué exactamente diluir algo nada más para apelar a una mayor audiencia. Creo que pelas a una mayor audiencia cuando eres honesto con lo que estás mostrando, con lo que creas, porque encuentra bien el público y el mercado meta que estás buscando, ¿no? Y ahora, Javier, sobre este universo que tú estás creando, o sea, tú iniciaste con Lobos, pero espero no spoilear un poco a la gente que no lo ha leído, y si lo va a leer, pues que sepan también que ya sacaste tu segunda edición, pero hablas de Lobos en tu universo, ¿cómo se podría decir? Luego vas al ataque, o sea, abres con unas cosas que no manches, o sea, luego lo picas. ¿Por qué entrar con la agresividad inmediatamente en tus libros? ¿Por qué o sea... Iniciar así, ahí te va. En algún lugar leí cuando estaba preparando Lobos, pues obvio, haces lo que todo mundo intenta hacer cuando quieres escribir un libro, es cómo escribir libros, cómo escribir tu primera novela, qué debe tener, qué no debe tener, qué errores tratar de evitar, qué virtudes tratar de buscar. Entonces, lees mucho y te informas mucho, y lo que yo hacía era las ideas que tenían resonancia conmigo o que me iban dejando algo, las iba anotando en un lado, y escribí el principio de Lobos y escribí otras cosas y luego me iba para atrás y luego para adelante, y de repente me acuerdo que un día estaba viendo mi cuaderno de anotaciones donde tenía todo y decía, el primer párrafo de tu primer libro es lo más importante que vas a escribir en toda tu vida. Y dije, si no logro yo capturar con esos 3, 4 renglones al lector, que soy un autor desconocido, con una historia desconocida, con etcétera, 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 si no lo logro cautivar y animar a seguir leyendo con eso, no me van a publicar y no voy a conseguir que la gente me lea. Entonces, por eso decidí entrar con algo tan fuerte y tan directo y tan sin, como dicen, sin diluirlo, como decíamos hace un momento, y sin demeritar que es una historia de terror, no, o sea, inicias con una persona que sale asustado de su cabaña y en una mano trae un revólver y en la otra trae la cabeza de su esposa. Entonces, ¿qué más que empezar con eso, no? Para cautivar y llamar la atención. Creo que es muy impactante y creo que sí te anima a decir, híjole, esto va en serio, esta historia, o sea, no se va a tocar las fibras del corazón para hacernos tener un final bonito, y va de lleno con todo, ¿no? Sí, correcto. Sí. ¿A ti qué emociones te produce escribir este tipo de literatura? Y cuéntanos también si piensas en qué emociones le va a producir a la gente con ciertos eventos, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionas este primer momento, pero constantemente estás pensando en esto. ¿Qué tanto piensas en el lector, en sus emociones, sobresaltos, emociones, todos estos pensamientos? ¿O si te mantienes más escribiendo para ti? Y también a ti, ¿qué es lo que te causa escribir este tipo de literatura? Híjole, son muchas preguntas en una sola. Igual si se me poco pasa a poco. Una, si se me pasa una, me recuerdas. Mira, te voy a ser muy sincero y no sé si a algunos de los demás autores les pase así o no, porque cada uno tiene su proceso creativo y cada uno tiene su forma de escribir. Yo sí escribo para mí. Creo que si
sí tengo el suficiente valor objetivo para juzgar mis obras y saber si funciona o no funciona. Obvio, con las carencias o virtudes que pueda tener como escritor o como pueda tener Lobos, que es mi primera novela, que espero que sí se note, por ejemplo, una progresión a La última casa en la montaña y luego a Rey Lobo, ¿no? En cuestión de narrativa. Pero, regresando, yo quería una historia emocionante, una historia que me llenara, una, una carnicería. En mi cabeza siempre me planteé iniciar como una historia que fuera un tanto romántica, donde te encariñaras con los personajes y después que cuando se hiciera de terror se convirtiera realmente como una historia de terror y de miedo y que cualquiera pudiera morir, ¿no? Cualquiera estuviera en peligro y que nadie estuviera a salvo. Entonces eso sí fue muy importante y, y sí quise desde un principio que fuera como impredecible y al mismo tiempo que tuviera mucha acción, que es algo que no ves luego en los libros, ¿no? En los libros es muy difícil luego tener acción, o sea, la acción a veces es un párrafo o está resumido y todo es raro los autores que se animan a hacer grandes secuencias de acción. Digo, Lobos, que se puede decir, desde la página 110 hasta los 188 es casi toda una secuencia de acción, ¿no? Es casi todo un momento que pasa en unas 6, 7 horas y es ya como algo que echas a andar y como las películas viejitas que prendían la bomba y se iba quemando la mecha y no paraba hasta que explotaba, ¿no? Ese fue el objetivo. ¿Qué disfruto de escribir acción? Híjole, o terror, más bien el género es que es bien divertido, o sea, poder ser gráfico en cuestión de cómo cazaban los lobos, cómo mataban, cómo descuartizaban, cómo se tragaban a sus víctimas, es algo que también se había perdido mucho en los libros y en el cine, ¿no? Que dices, oh, bueno, tienes un hombre lobo, te digo, no va a llegar y te va a matar a la Midas, o sea, te va a destrozar y te va a descuartizar y va a cortar brazos, vísceras, esto, lo otro. Entonces, esa parte creo que fue muy divertida. Y también el hecho de que fui planeando dónde iba a morir quién, hasta con excepción de un personaje que siempre quise matar y no pude matarlo. El personaje cobró vida y fue haciendo acciones que hicieron que quedara vivo al final. Los que ya lo leyeron saben de quién estoy hablando porque para la segunda parte queda muy marcado su rol de qué es lo que va a hacer. Entonces, si por ahí resumí todo lo que me preguntaste, es eso. Te digo, me encanta el género y soy muy fan y escribirlo fue muy divertido. O sea, mi proceso de escritura es sentarme y empezar a teclear y de repente me apagan todo y me siento como en una butaca en un cine solo y empiezo a ver lo que escribo. Entonces mi mente y mis manos tienen que ir en friega tratando de alcanzar lo que estoy viendo en imágenes. Por eso también mis libros son como muy descriptivos y como muy visuales. Mira, es que una cuestión que a mí me pasó con La última casa en la montaña fueron muchas emociones. A partir casi desde, ¿qué será? Otoño. O sea, yo le marcaba a mi novia y le decía, no sé si voy a llorar, no sé si voy a reír después, no sé si voy a sufrir. Porque bueno, quienes hayan leído el libro realmente de lo que son las últimas dos estaciones, realmente ahí sí yo ya no podía dejar de leer. Ya me tenías atrapado, ¿no? Evidentemente. Pero no manches, ¿no? O sea, vamos a otoño en unas cuestiones, unas imágenes que ahorita te voy a preguntar, pero psicología. Hablamos ahorita de cómo creaste Lobos y de tu imagen que tenías de Lobos, pero psicológicamente los personajes, ¿cómo te preparaste para escribirlos? Porque, a ver, son... Sí, muy gráficos, pero también son muy creíbles, ¿sabes? O sea, no es como cualquier libro pintado a medias, sino que sí, yo sentí que lo preparaste bien. Oye, con la tía, mano, o sea, la tía, la de los niños, la parte en la que cuenta un poco de su historia. Psicológicamente, ¿cómo te preparaste para eso? O sea, ¿con quién fuiste? ¿Cómo se te imaginó? ¿Qué onda? O sea, la tía, mano. O sea, aquí... ¿Con quién te inspiraste para tener ese personaje? Gracias a Dios con nadie. O sea, la tía Carmen no está inspirada en nadie en particular. Tiene pedazos de aquí y de allá. Y te digo, Sí. La psicología es muy importante para mí para plantear los personajes, pero es bien chistoso porque hay gente que lo toma y lo
lo percibe como tal, y hay gente que no le gusta y que cree que está todo muy por encima. Lobos estaban muy bien planeados todos desde mi punto de vista y justificados cómo era cada quien, cómo actuaba, por qué era como era, y te mostraba un pequeño pedazo de su vida de algo para que vieras realmente cómo funcionaban en el mundo, ¿no? Y con sus amigos. Entonces, algo que me llama mucho la atención, y no sé si les pasó a ustedes, es que se ha quejado mucha gente de que los personajes en Lobos todos están muy guapos o muy guapas las chavas o con cuerpos y esto y lo otro. Y lo más votado del mundo es que cuando empecé a escribir el libro, que eran tantos personajes, lo que hice para no meterme en broncas es escogí gente de mis amigos para la descripción de cada uno. Entonces, se me hace votado que luego digan, es que nadie puede tener amigos tan así y todo, y digo, yo los tengo, y si a lo mejor si va alguno a la presentación, con todo gusto les digo que se paren para que digan, mira, ahí está Raúl, ahí está Diego, ahí está Andrea, no, ahí está esto, pero bueno, sí te prepara psicológicamente, me gusta mucho la psicología, y el punto clave para mí de Lobos era cómo se desarrollan los mejores amigos en situaciones de vida o muerte. ¿Se ayudan entre ellos y salen todos a flote y sobreviven, o cada quien ve por sus propios intereses? Entonces de ahí parte la psicología. Con la tía Carmen, la primera semilla que tuve para germinar ese personaje fue, estaría bien interesante tener una persona que fuera extremadamente católica y que cuando el Papa sufre el atentado del 86, creo, ya no ahorita recuerdo bien la fecha, Juan Pablo II, se volviera loca y pensara que el mundo se está yendo al carajo. Ese fue mi primer pensamiento. Entonces de ahí vas desmenuzando y de ahí vas haciendo como pinceladas de cómo va a ser ella, ¿no? Cómo cómo asocia el placer con la muerte, cómo se acostumbra a ella a que todos los hombres la decepcionan y la abandonan, entonces ella tiene que ser rígida y toma cartas en el asunto, todo ella resuelve, todo ella ve todo personalmente, lo que hace con el caballo, cosas así de cómo va ella desmenuzando su personalidad. Es algo que me gusta mucho hacer, pero por ejemplo con ella fue bien desgastante. Yo escribía los capítulos de la tía Carmen y acababa cansado, enojado, de malas, no quería hacer nada más y duraba 1 o 2 días como para poderme sacudir y poder volver a escribir sobre los niños, porque sí es muy cruel con ellos y sí es muy sociópata y sí pues está completamente chiflada, ¿no? Entonces hay gente que sí capta las ideas como a veces el autor quiere emitir a través de su obra, y hay gente que se le pasan completamente largo y creen que La última casa en la montaña es una historia sobre una propiedad embrujada y que debería de ir por otra línea, y cuando ven que no va por ahí se enojan porque creen que no sé, es chistoso, te digo, cómo lo toma cada quien, y a mí sí me gusta de repente como falsear al lector, decirle va por aquí y de repente dar la vuelta casi en 180, ¿no? Y darte otro rumbo diferente y luego otra vez desviarte y volverte a meter. Entonces se siente bien padre cuando un lector capta las ideas tal cual como las pensaste. Sí te da tristeza cuando de repente alguien te dice, no, es que tu libro es una porquería, los libros de casas embrujadas no son así. Y digo, pues es que no es de una casa embrujada. Hay fantasmas en la casa, pero la historia es los niños, y el centro de toda la historia es el origen de Esteban Rey. Entonces, por ahí va Esteban Rey, como pasa en Lobos, que tú lo ves y dices, híjole, este personaje va a ser el mero mero, y es un secundario. También es bien padre de repente hacerle creer al lector que tienes a alguien principal y que no hace nada, y no hace nada por apático, y no hace nada por alcohólico, y no hace nada porque no le toca hacer nada, porque no es su historia, y de repente lo ves en su contexto y cómo era antes, y dices, ay güey, o sea, es que sí era bien chido y la vida se lo tronó, o sea, la vida se encargó de darle en la madre a todo lo que creía y todo lo que poseía. Ahora, pues ya que tengan la oportunidad de leer Rey Lobo, todos los cabos sueltos que ustedes podían haber tenido en Lobos y en La última casa en la montaña, todos se cierran. O sea, no traté, si alguien encuentra algo que quería saber y no se especifica, pues me escriben y ya vemos si le pago un café o una cerveza, y igual inventamos algo para que queden satisfechos, ¿no? Pero traté de cerrar bien todas las historias y de dar un final emotivo y padre para estos personajes, ¿no? Sí, y ahora, respecto, por ejemplo, a La casa de la montaña,
que es mi segunda pregunta, ¿no? En las editoriales o en las secciones, ¿qué crees que está marcado como lectura para niños o para adolescentes? No creo que sea un libro para niños, porque tú mismo lo dijiste, La última casa en la montaña, y pues es que es de fantasmas y es de pequeños sustitos, ¿no? Se podría interpretar, ¿no? Pero si uno lo compra y el final, la despedida, los hermanos, o sea, no es un libro para niños. Simplemente vayamos la de cuando Esteban Rey fue por los narcos, cuando fueron a ver el cuerpo de su hermano y esa escena, la amiga también, la escopeta, vaya, o sea, son muchas cosas. Al Día de Muertos, o sea, vaya. Yo cuando estoy leyendo eso, le marco a mi novia y le digo, no es para niños. ¿Cómo que no es para niños? No es para niños, no es para adolescentes. ¿Por qué lo ponen en un lugar para adolescentes? ¿Por qué lo ponen para un lugar para niños? De hecho, hasta creo que hay una parte en el libro, no sé dónde muy bien, dice terror de relatos. Ah, no, cuando lo compras. Cuando lo compras te aparece ahí, creo que es sección para niños, ¿no? En la editorial. Ah, sí, de hecho, la otra vez que estaba viendo que Lobos estaba en número uno en Amazon, el Kindle, y decía así como terror infantil para no sé qué, horror Ajá. escalofriante, y dices, así Sí, como sí, que, ok, sí. o sea, yo siempre he creído que los libros son como para 12, 13 años en adelante, los míos. Es bien chistoso, te cuento un poquito el contexto de por qué. Eh, lo que platicábamos hace rato es cuando escribo, yo no escribo para niños o para adultos, escribo una historia y trato de ser honesto con la historia que quiero contar. Te digo, si es una historia de terror, como decíamos con Javier, pues tiene que ser de terror y tiene que seleccionar varias casillas y tiene que tener ciertos elementos, ¿no? Si no, no escribas algo de terror, escribe algo que sea terror comedia, pues por decirlo de una manera, y ya lo vas haciendo más Ujú. light y lo vas planteando, pero se vale, ¿no? Pero si quieres ser honesto con cada género que escribes, pues de menos cumple con las casillas como debe de ser. Cuando tú imagínate que eres un escritor novel que estás empezando, en tu vida habías tenido zorra idea de que querías escribir, escribes Lobos por la necesidad de contar una historia que traías en tu cabeza y lo mandas a una editorial como Penguin Random House y te dice el editor de Montena, que es el de infantil y juvenil, oye, a mí me interesa publicarlo. Si te lo publico, te quito nada más 2 páginas y se va con este sello. Si quieres que se vaya adultos, tienes que empezar. Ya llevaba casi un año, dos, como entre 7 meses y un año de proceso de pasar filtros, pasar filtros, pasar Ujú. filtros. Y me dice, si quieres que se vaya en adulto, tienes que empezar de cero. ¿Qué contestarías? No, pues una paginita, sí, 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 correcto. Entonces, así fue por eso que se quedó. Lobos iba a traer ya la nueva edición de Lobos, que es en de bolsillo, iba a traer esas 2 páginas que se quitaron, iba a traer algunas correcciones y cosas. Hubo un problema cuando se mandó a hacer y salió completamente igual que como estaba. Entonces, pues bueno, así quedó. Pero sí he tenido yo la experiencia de que juvenil, pues no sé, a lo mejor ponle tú, si estoy yo ahí en media hora vendo uno o dos. Y si me ponen en terror o me ponen en la mesa de Stephen King y llega la gente que le gusta terror y platico con ellos, en una hora te vendo 10 15 libros. Entonces sí varía así muchísimo el público y, y por un lado pues tengo la fortuna de ser editado por una editorial importante, entonces si no está roto, para qué moverle, ¿no? Me están publicando ahí, entonces de tal edad en adelante, yo creo que ya pueden entender, ya pueden discernir bien las ideas, sobre todo eso, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor podrán haber visto cosas más fuertes en la televisión, pero la temática y cómo se maneja, como decías en la última casa de la montaña, un capítulo como el final, con el hotel, con la figura de Star Wars y todo, que puede parecer como muy banal, es muy emotiva y toma unos significados diferentes por el abandono. Mis hijas no los han leído y tienen 16 años. Sobre esto, para retomar un poquito lo que contábamos, bueno, nos contabas hace rato, el terror a ti te divierte, ¿no? Escribirlo, estar ahí jugando con eso.
pero en general apelas tú a un público que piensas tal vez que le va a dar miedo, ¿no? No sé, juegas con este sentimiento del miedo. ¿Por qué? ¿Qué sería para ti el miedo? Y también se me ocurre a ti, ¿qué te da miedo? A mí me dan miedo un chorro de cosas. Este, lo sobrenatural no, lo sobrenatural me fascina y me llama la atención. Y curiosamente no creo en fantasmas, o sea, es bien chistoso. A pesar de que escribo de muchas cosas así, no creo. Estuve rodeado de familiares y de personas cercanas a mí que creían mucho en el esoterismo, lecturas de cartas, tarot, y y mi papá es de un pueblo del norte de Jalisco, entonces cada vez que íbamos para allá, pues era escuchar historias de terror del pueblo, cuando te contabas con los primos y esto y lo otro. A mí, ¿qué me da miedo? Me da miedo la incertidumbre, el no poder tener control de algo, no te digo que al 100%, pero pues sabes a lo mejor que si agarras un cuchillo y partes una naranja, pues va a quedar partida a la mitad, suponte, ¿no? Pero si la agarras y la partes y de repente sale sangre y tiene la mitad de un gusano o algo, o sea, ese tipo de cosas como que me perturban y ya me sacan porque ya no es algo que sucede de manera natural, ¿no? O que sucede como tu expectativa de hago esto y obtengo este resultado, ¿no? Cuando te cambian el Ok, resultado, creo que es donde la gente se desajusta. ¿Qué me gusta jugar del miedo? Hay algo que se llama como primordial o que traes ya encadenado en tu ADN de generaciones atrás, por ejemplo, pues la noche, ¿no? Que antes pues vivía el ser humano en cuevas y salir de noche significaba salir a morir porque te exponías a que te cazaran todos los animales que tú no podías ver, ¿no? Ese tipo de miedo que ya trae uno en automático, que es como que te quiten como tu estabilidad y te digo, tu cotidianidad, todo ese tipo de cosas es lo que me gusta explotar en las novelas. Me gusta mucho jugar, hay una frase de Hitchcock muy buena que decía que todo mundo le encanta ver que va a explotar la bomba, pero no cuando explota. Y eso curiosamente yo lo traslado mucho a mis libros. Yo juego mucho, sobre todo en La Última Casa en la Montaña, que va a pasar algo y en el momento en que debe de ocurrir no pasa como tú crees que va a pasar. Como por ejemplo cuando se meten al cuarto de la tía Carmen y pierden la llave, ¿no? El hecho Ah, de ya, que sí. lleguen, caigan, se cae la llave, se va al drenaje, va llegando la tía Carmen, meten la mano, se baja ella, ves que camina sin bastón por primera vez, toca algo peludo y es una rata. Entonces, ese tipo de cosas, si, no sé si les pasa a ustedes a la hora que lo están leyendo, pero es como un montaje perfectamente ensamblado, como si estuvieras viendo una escena cinematográfica en donde estás viendo los cortes de que te van llevando de un lugar a Sí, otro a una conclusión y cuando va a llegar la conclusión, tú ya hiciste como 100 teorías de qué es lo que va a pasar y espero que la mía sea la 101, ¿no? Que digas, híjole, pasó esto y no me lo esperaba, o creí que va a pasar esto y no pasó, y escena seguida pasa algo todavía más macabro o más impactante, ¿no? O sea, eso de que de repente te digan así de, ay, ¿cómo les fue? Perfecto, genial, fuimos al cine, vimos Star Wars y vimos, no sé, Batman, no me acuerdo cuáles puse, ¿verdad? Porque son películas que me gustaban a mí de la época. Y amo mis figuras de Star Wars y que con esa ah, sí. frase cambie de Ujú. repente todo el contexto, el Todo el contorno ambiente, sí, la y, atmósfera. y que notas que la tía se tensa y que algo que era completamente inocente se traslada a hacer sentir al hermano mayor como que es mal hermano porque no defendió a Ujú. su hermano menor, lo hizo que quemara sus figuras, o sea, no quiero entrar tanto en detalles por si alguien no ha leído, pero sí sí te desestabiliza y no sé si les pasa porque me ha tocado que gente me dice, güey, aventé tu libro, me enojé, lo quería quemar, o sea, odio a la tía Carmen y esto y lo otro y no se les hace eso a los niños. Pues sí, precisamente por eso son niños, para que te duela más como lector, porque es una historia de Sí. terror. Correcto, sí, fue un punto suave, ¿no? Algo, incluso puedes atacar tu inocencia, ¿no? La de uno mismo, ¿no? Así yo también de chico me gustaba Batman, también de chico me gustaba Star Wars y no me imagino si hubiera pasado algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho hubo alguien que notó muy bien ese detalle, nomás para
cerrar lo que preguntaba Javier, de cómo platicamos hace rato, de cómo hay gente que sí capta cada punto, que decía, en toda la referencia de ese libro está dicho como la Guerra de las Galaxias, que era como nosotros decíamos cuando estábamos niños, hasta antes de que salieran las precuelas o las nuevas películas, que ya se internalizó decir Star Wars, y antes decíamos, pues la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y sí se maneja tal cual como estaba en la época, ¿no? En los 80s. Sí, correcto. Sí, claro. La Guerra de las Galaxias. ¿Vas tú? ¿Voy yo? Voy yo, ¿no? Adelante. Javier, ¿recuerdas qué estabas tú leyendo mientras escribías Lobos o La última casa en las montañas? ¿Recuerdas si era algo de terror o recuerdas si era algo, no sé, algún tipo? Yo me logré imaginar que la tía Carmen está inspirada en un poco Stephen King Misery, con estas cosas de obsesivas de la... Sí, correcto. No sé, ¿qué recuerdas tú que estabas leyendo mientras escribías? ¿Terror? ¿Comedia? No sé. Que no lee mientras escribo. Tardo un promedio de repente de 6, 7 meses escribiendo un libro, a veces más tiempo, a veces menos tiempo. Digo, Lobos fue 3 años y medio, pero porque tenía trabajo de escritorio, entonces escribía a ratos libres. Es diferente el proceso, pero ya de tiempo normal, ponle tú a lo mejor un año entre la investigación. Hago mucho investigación previa. Busco mucho, como dices, leí mucho Misery, no una ni dos, 3 veces. Vi la adaptación, cinematográfica para ver las diferencias, ver qué funcionaba en uno que en otro, cómo estaba, el ritmo que tiene, qué ritmo tiene el libro, qué tiene esto, qué me gustaba de otra novela. Entonces, sí leo mucho y hago muchos apuntes, pero una vez que empiezo a escribir, trato de no leer o ver gran cosa, porque si no, invariablemente acabo como metiéndolo de manera inconsciente. Si de repente me encuentro algo que me guste mucho, por ahí va a encontrar, se va a pasar como la humedad y va a aparecer por ahí de alguna manera. Pero si dejo todo a un lado y ya me enfoco a lo que yo estructuré, al mapa que tengo de la historia y todo, entonces me aboco a hacer eso tal cual, y mi proceso es que esa idea va creciendo, va creciendo, va creciendo, sin ya, obvio con la influencia de que traigo atrás de todos los años de haber leído y haber visto películas, pero ya es como su propio ente, ¿no? Ya no está influenciado directamente en ese momento por algo. No sé, es como, te digo, si dices, ok, la villana loca de Annie Wilkes sirve como comparación para la tía Carmen, entonces debo evitar hacer esto y esto y esto para que no o sea, no sea igual a ella, que siento que le faltó a ella, que me gustaría a mí que la tía Carmen tuviera, entonces le agrego lo religioso, le agrego esto, le agrego esto, Sí. le agrego esto, y ahí va como creciendo de manera alterna y ya no se van uniendo, o sea, van como en paralelo, ¿no? Entonces, sí trato de evitar ya en el momento de sentarme a escribir, ya una vez que termino, vuelvo otra vez a todo lo demás, y ya en las revisiones a lo mejor sí puedo afinar detalles o agregar cosas. Bien, y bueno, hasta ahora hemos tocado ya temas muy interesantes como el jugar con lo inesperado, jugar con el miedo mismo y la sinceridad del escritor, que tú siempre tratas de tenerla ahí presente. Si no estuvieras escribiendo, si no fueses escritor, ¿tú qué crees que estarías haciendo ahora? En las manifestaciones del arte, antes de hacer esto, hacía cortometrajes y trabajaba en cine, y también trabajaba en producción de videos y comerciales y cosas así. Entonces, si te fijas, toda la vida he estado contando historias, ya sea mediante una manifestación del arte u otra, pero hacía lo mismo. Lo único que sí es que en las demás dependes de mucha gente y muchos factores y mucho dinero para poder transmitir tus ideas. Con el libro es nada más dedicación, tiempo y que tú realmente te pongas a hacerlo. Entonces, para mí era fabuloso que si quiero lluvia, nomás digo, estaba lloviendo y hago una descripción de lluvia, y que si quiero que el personaje esté triste, va a estar triste a la primera, no necesito 5 o 6 tomas para hacerlo entrar en personaje y que llore. Y la satisfacción de que terminas y es lo más cercano a como tenías la idea original en tu cabeza, que era a final del día también un guión, porque escribía muchos guiones,
Entonces, y luego ya la imagen, o sea, audiovisual ya no se acercaba tanto porque dependía de muchos factores, pero ver que el resultado final es lo más cercano al original que se germinó dentro de ti, eso pues está bien chido, ¿no? Yo creo que es de las cosas más satisfactorias que hay en la vida, o por lo menos para mí. Sí, 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 alcanzar esa expresión. Y que algo dentro de las artes para contar historias. Javier, a ver, creo que ya me spoileaste un poco con respecto a Rey Lobo y que le diste un cierre. Sí, esperaba que fuera un cierre porque dije, no creo que expanda más el universo, o sea, ya está magnífico como está escrito. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Lobos cuenta la historia, no me acuerdo ahorita si 2007 o 2017, correcto. La casa en la montaña lo cuenta en el... ¿Qué? En el 89. 89. Entonces, supongamos, entonces, la última casa en la montaña sería como el primer libro de cómo leerlo, o tú sí recomiendas leer primero Lobos y luego La casa en la montaña. Porque entonces estoy intrigado ya con el 3. O sea, ¿qué va a suceder? No, no me digas, pero ¿cómo lo recomiendas leer? ¿Qué voy a hacer con el 3? Pues nada, el 3 es directamente continuación de Lobos, tal cual. Donde se acaba Lobos, inicia Rey Lobo, así, tal cual, así. No sé si en la última escena de Lobos estaba un güey corriendo, en la siguiente, en el primer libro, en la primera página de Rey Lobo, está el cuate corriendo. O sea, tomas el 2007. El 2007. Pero si te Dios acuerdas, mío. en Lobos se acaba en 4 años después del 2007. Hay un brinco de Ajá, 4 años. sí, hay un Es brinco, sí. cuando un personaje llega a Francia y luego se van a lo del sótano de Esteban Rey. Entonces hay un Sí. brinco de 4 años. Pero explican que van a hacer algo ahí cuando llega este personaje a Francia y se reencuentra con el otro, es que te digo, no quiero Sí. spoilear por si alguien no ha leído. No. Hablan que están buscando a alguien que está en París y que lo encontraron. Entonces ahí empieza Rey Lobo en esa parte. Y luego me regreso 4 años y ya es como, haz de cuenta, te continúo la historia, freno, me regreso para que veas cómo llegamos aquí y luego ya ¡puc! De acá para acá. Sí se alcanzó a ver, no sé si mis manos se Sí, vieron. sí, sí. Sí, la línea del tiempo de los dedos, sí lo vi. Entonces, si te fijas, realmente el alma o hilo conductor de estas historias es Esteban Rey. Empieza con él en el 89 y se acaba hasta donde llegue Rey Lobo, ¿no? Que es como todo el Sí. arco. Todo lo que está alrededor de él es lo que sucede. Entonces, también el hecho de que esté Esteban Rey en la última casa en la montaña fue porque un querido amigo escritor que lamentablemente falleció, un día platicando con él me dijo, ay, el personaje de Esteban Rey se me hacía tan chido y me hubiera gustado que profundizaras más en él en Lobos. Y entonces ya estaba yo con la idea de la última casa en la montaña y los niños y todo, y sí quería un adulto que los ayudara a tratar de sobrellevar todo esto, y dije, ah, pues qué mejor que sea Esteban Rey, la historia es antes de que llegue al real, encaja todo de manera perfecta y me dan los tiempos, entonces dije, sí se puede y puede ser él, entonces por eso es que está Esteban Rey ahí. Voy a ser muy sincero con ustedes, muchachos, Javier, Alan. O sea, yo escribí Lobos y no tenía ni zorra idea que iba a haber una continuación. O sea, no sabía que iba a haber una precuela. No sabía si me iban a publicar. Entonces, yo lo único que hice es, las buenas películas de terror de los 80 te dejan un gancho, como que la historia puede continuar sin que se hubiera acabado, pero eran autoconclusivas. La historia que empezaba y terminaba, pero de repente te aventaban ahí un pequeño, que ahora lo hace Marvel por muy, así, según Sí, sí, sí. esto, como muy inventado, pero pues no viene el terror de los 80s, que te daba pie a que algo no acabó y que podía haber más, ¿no? Entonces lo único que dije, que me acuerdo que le dije a mi esposa, le dije, ay, le dije, voy a aventar un gancho para si a alguien le gustó el universo, que sepa que podría haber mucho más. Y me acuerdo que le dije, cuando me iban a publicar Lobos, de, oye, ¿no estaría genial que de repente un día despertáramos y ya estuviera escrita la segunda parte de Lobos porque el primer libro tuvo éxito y me obligaran a escribir algo que no tenía pensado hacer y que no planeé y que no tenía una estructura? O sea, porque no voy a mentir como George Lucas, que sí, ya tenía todo planeado desde el principio y sabía todo lo que iba a pasar. No. Sí me metí en camisa de once varas de que dije, híjole,
todo lo que prometí en Lobos y en la última casa en la montaña lo tengo que resolver bien con Rey Lobo. Sí, es que a eso iba, o sea, por ejemplo, la casa de la montaña, yo pensaba, sinceramente, que ibas a retomar un poquito de la casa de la montaña y Lobos con el libro de El Rey Lobo, porque pues la prometida del hermano, el hermano muerto, la batalla que hubo en este intermedio, por ejemplo, abres con Lobos con lo de la cabeza, la mujer, ¿no? La cabeza de la esposa, o sea, y en Casa de la Montaña cierras con que Esteban apenas se va a mudar. Entonces, en ese interludio yo pensaba que iba a haber Rey Lobo, o sea, yo dije, a lo mejor Rey Lobo se podría hacer como la segunda parte entre medio de la casa y Lobos. Pero acabas de romper mi corazón. Te contesto todo. No, no te acabo Sí. de romper tu corazón porque todo te voy a contestar y todo te voy a contar. Si hay cosas que de repente la gente sí es bien clavada y yo digo, Yo me clavé, yo me clavé. no, por ejemplo, te clavas en chido porque quieres así respuestas y todo, pero hay gente que, que quiere específico y claro todo. Y yo no puedo ser así. O sea, no sé, por ejemplo, y esto no es spoiler, pero porque es algo muy light, no sé si tú sabes que nada más eso, o sea, por ejemplo, algo muy sencillo que no tengo por qué explicar, aunque sí especifica después, pero la caja tallada que le da la Nahuala con el lobo y la figura y todo Esteban Rey, tiene el cuchillo de jade, el cuchillo de plata con el mango de jade. Todo se va a aclarar en Rey Lobo, o sea, todas esas cosas no están explicadas ahí y mucha gente se molesta porque no están, pero es porque tiene un porqué más adelante. Sí, sí, entiendo. O sea, también entiendo que el escritor no debe de siempre revelar todo el 100%, debe de guardar ciertas cosas. Pero, o sea, vaya, o sea, es que Rey Lobo... perdón, Javier, voy a hacer otra pregunta, Sí, Javier. sí, sí. No sé, dices que no tienes planeado, no sé si seguirás teniendo planeado. A lo poco que sé es que Lobos iba a ser un guión, primeramente un guión de cine, ¿no? No tenías planeado seguir el universo, pero una pequeña pregunta, sé que acabas de sacar Rey Lobo, pero ¿vas a cerrar Rey Lobo ya y te vas a dedicar a escribir otra cosa o vas a seguir con los lobos o en esta ocasión vas a escribir la reivindicación de los vampiros, porque también necesitan esa reivindicación, ¿no? ¿Qué va? Tengo una historia de vampiros que he estado trabajando varios años, pero hay un punto que todavía no he podido descifrar. Siempre he creído que las historias son como un cubo de Rubik, ¿no? Que estás moviéndolo y estás armando y de repente unas cosas se embonan y otras no. Y mientras no embone y no tenga todos los lados, no me siento a escribir por completo. Pero haciendo eso, me encontré con otro cubo de brujas y entonces el de las brujas, por estar jugando con los vampiros, se armó y quedó completito, entonces estoy en No eso, manches. porque quiero brujas que te den miedo realmente, o sea, quiero un libro que te cause Sí. terror y pánico y que te dé cosas estarlo leyendo, entonces siento que las brujas también las han hecho ahora como muy cool y muy padres y muy atractivas, y no atractivas físicamente, digo, eso no tiene que ver, pero como atractivas de que, es que está bien chido el personaje y como que prefiere ser la bruja que los morros que tienen que sobrevivir a la bruja, ¿no? Pues yo quiero Sí, sí, sí. que tengas una bruja como el hombre lobo, o sea, que digas, ay, güey, es que, ¿por qué chingados me está cazando la bruja? ¿Por qué me quiere a mí la bruja? ¿Por qué me quiere maldecir a mí? O sea, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, los lobos también, no sé si te fijas, yo me he burlado mucho de mis lobos. Hasta creo que Raúl es el que dice en un momento, es que nomás saben gruñir y aullar, o sea, no Sí, sí, hacen sí. otra cosa, o sea, no hay mucho rango, también es cierto con el hombre lobo para poder desarrollar más. Espero que con lo que abro en Rey Lobo y cómo cierra y todo, por lo menos esa figura del hombre lobo quede cerrada de forma satisfactoria para el lector, pero si hay algo en Rey Lobo que lo vas a leer y vas a decir, eres un culero, o sea, me acabas de abrir así un universo de monstruos y de cosas
y que si les gusta cómo escribo, sí me van a estar así de, ¿y para cuándo el que sigue? ¿Y para cuándo el que sigue? ¿Y para cuándo el que sigue? Entonces, ahorita estoy trabajando en brujas, sí me gustan los vampiros, también me gustan las criaturas marinas como la criatura de la Laguna Negra, pero que sean rapaces y que sean depredadores, ¿no? Bonitos no me gusta, o sea, yo no soy como Guillermo del Toro que él está enamorado de los monstruos, a mí me gusta que el monstruo sí dé miedo, ¿no? Sí, correcto. O sea, es que esa es la idea. Antes de que hagas tu última pregunta, Javi. Una cuestión, Javi. Yo, Javier, te he bautizado como el Stephen King mexicano. Te he puesto así. ¿Sabes por qué? Mano, hasta antes de ti Stephen King era uno de mis escritores favoritos. No, yo dije, en serio, yo decía, no hay otro que Stephen King. Él lo sabe. Mi novia lo sabe. Stephen King me gusta mucho. Te leí, dejé Stephen King, dejé Salem Slot, dejé Posesión y me puse a leer Lobos y La última casa en las montañas. Cuando supe que iba a estar Rey Lobo, me emocioné tanto. Lo compré de inmediato cuando ya lo promocionaste en tu Instagram. Y ahora espero, no sé, ya estoy sonando como fan, ya está saliendo mi lado fan, porque yo esperaba esta entrevista porque me gustó mucho. Lloré con La casa de las montañas. Le marqué a Javier, estábamos en videollamada, estaba con mi novia conectada. ¿Por qué estás llorando? No manches, terminé La casa de la montaña. ¿Pero por qué lloras? Por el final. Te puse como el Stephen King mexicano. Espero no te moleste, pero realmente, o sea, realmente me gustó. Creo que me falta mucho. Si algún día llego a estar a esa altura, gracias por haber sido el primero en darte cuenta de eso. Pero tengo todavía muchas carencias. Sé que tengo que trabajar en muchas cosas. Lo estoy haciendo. Realmente créeme lo que sí me esfuerzo yo por cada producto que hago, que por lo menos sea mejor que el anterior, ¿no? Eso sí, siempre es una promesa que me he hecho de que si hago algo, pues de menos tienes que aprender, ¿no? Y tienes que ser muy consciente de que unas cosas te funcionaron y otras no, y pues adelante, ¿no? Yo leo ahorita Lobos y créeme lo que sí le quiero meter mano a muchas cosas y no es tanto de historia, o sea, es más de narrativa y estructura y de cosas que he aprendido por estar leyendo más y estar escribiendo más. Lo único que te puedo decir es que por llegar de la forma en que llegué contigo, en cómo tú sientes las historias, es por lo que es bien chido y es bien noble el poder ser escritor. O sea, es impresionante cuando te dicen cosas así que uno crea casi amarrado en una mazmorra, en un sótano con poca luz y que no te dejan salir a comer si no entregas las páginas por debajo de la mesa, digo de la mesa y no más de la puerta. Es bien chido que de repente alguien lo lea y que diga, ¿sabes qué? Para mí este es mi libro favorito y se me hizo increíble y todo y la verdad no tengo yo forma de agradecerles porque no sé cómo, simplemente es qué chido que lo que yo escribo y me gusta y me emociona, también te puede gustar a ti, te emociona a ti, también a lo mejor a Javier se le puede hacer chido, a lo mejor no es lo mejor, pero tampoco es lo peor y lo disfruta. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que se agradece un chorro y qué chido que me veas así. Espero no defraudarte con Rey Lobo. Y si no, me dices para darte un reembolso de libro. Excelente. La garantía de los 30 días, ¿no? Venga. Ahora sí, y aprovechando esto último que dijiste, comentas que tú sabes que tienes carencias, que tienes cosas en que trabajar. ¿Cuáles son, según tú, tus deficiencias, tus debilidades? Mira, yo creo que puedo siempre mejorar mi narrativa. Yo de repente leo escritores como Jaime Alfonso Sandoval o Toño Malpica y autores mexicanos consagrados que lees sus libros y son muy fluidos, o sea, y son como, tienen un ritmo y una fonética muy padre, ¿no? De cómo va la selección de las palabras, las comas, los espacios, todo. A mí me falta un poco de mejorar los tiempos verbales, los adverbios, pulir algunos detalles, pero, por ejemplo, también quisiera escribir un libro sin tener ataduras ni de límite de páginas ni nada, que fue lo único malo que me pasó en Rey Lobo, que la editorial me dijo máximo 300 páginas.
y entregué yo un manuscrito de 400, casi 500. Entonces, eso sí fue una experiencia muy fea que no me gustó. Que la historia le haga justicia, o sea, sin importar el número de páginas, o sea, si son 600, que sean 600 porque la historia lo necesita, si son 100, que sea 100 porque la historia lo necesita, o sea, y te digo, mejorar tiempos verbales, adverbios, unas cosas así, o sea, creo que me falta pulir algunos detalles, pero ahí voy poco a poco. Espero, te digo, Alan, que lo notes en Rey Lobo, también Javier, si tú los leíste los dos o si leíste alguno, que te digo, creo que de Lobos a Última Casa en la Montaña sí se notó una gran diferencia, y Rey Lobo, lo único que sí les puedo decir es que es el libro más yo que he hecho. Lobos y la Última Casa en la Montaña todavía tenían cosas que es como me daba miedo soltarme la correa o darle rienda suelta a toda mi imaginación, o no quiero decir potencial porque no es potencial, es como Te censurabas. cuando vas a una reunión, ajá, pero como cuando vas a una reunión y pues llegas y buenas noches y saludas y estás primero callado y luego de repente opinas de algo y luego al rato ya estás contando un chiste y luego al rato ya le estás tirando carreta a alguien, o sea, que te vas liberando. Creo que sí, eso, Rey Lobo sí tiene esa ya esencia de que tiene humor negro, o sea, tiene de repente unas tonterías que no vas a dar crédito que los personajes hagan algo, o sea, y se equivoquen de una manera como pasa de repente en la vida real, y que vas a decir, es que es demasiado, es gracioso porque es demasiado tonto. Bueno, yo espero que así se vea, ¿no? Y hay cosas muy burdas que pretenden ser como muy cool, ya conocerán a los cazacolmillos, que desde el nombre dices, güey, es el nombre más chafa que puede existir en la vida, pero ya los conocerán y a ver si les late cómo está la personalidad de esos güeyes y todo. Entonces ya me dirán si sí se notó que es como un Javier más liberado y más suelto, y si fructifica de la manera en que yo quería, porque suelo tener un humor muy negro y suelo ser muy ácido de repente en algunas cosas. Entonces, no sé, no sé si se entiende al 100% o con todos los lectores igual. Te digo, la mayor falacia que le pueden vender al ser humano es que somos únicos e irrepetibles. Claro que no, o sea, a mí me desespera Twitter cuando seré el único al que no le gusta el juego del calamar, y pues no, mi chavo, hay un chingo de millones de personas que no le gusta el juego del calamar, y no eres único, o sea, y eso es lo padre también de hacer arte, que a lo mejor tú puedes hacer algo que crees que no le va a gustar a nadie y de repente encuentras un fandom o encuentras seguidores que lo toman y dicen, si yo hubiera escrito un libro, lo hubiera escrito igual, o sea, es lo que me gusta, es lo que me late y es lo que me hace que la adrenalina se me mueva, ¿no? Entonces, es bien chido esa parte. Yo voy a ser el que cree tu fanpage. yo, yo voy a ser el director de la fanpage de M. Sotelo, así lo voy a ¿No nos llamar. hemos conocido cuando he estado en la FILIG? No, 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 no. Sí, no. Pero, ya, hay que conocernos. O si vienen Sí, a hay la que FILIG Guadalajara, conocernos. pues acá nos vemos. Excelente. Sí, sí, sí. Va, va, va. Sí, de hecho teníamos planeado ir, ves que hasta te comunicamos, que nos podíamos acercar, podíamos ir, visitar, pero espero sí tener la oportunidad de que firmes los libros, ¿no? Estaría padre. Pues Javier, estamos cerrando la entrevista. Mi lado fan quiere hacerte muchas preguntas, pero espero tener la oportunidad de seguir en contacto contigo. Y pues vamos a cerrar la entrevista. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por responder las preguntas. También queremos pedirte que si tú tienes algún programa o de lo que ahorita mencionaste, de presentar libro, de dónde vas a estar, qué fechas, estaría padre que también nos dijeras Sí, que cuál nos es tu cuentes programación. Sí. Sí, también en qué estás trabajando, tus proyectos a futuro. Pues mira, que estoy trabajando ahorita en un libro sobre brujas, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita, y te digo, y siempre está uno peloteando otras ideas a la par, ¿no? Porque pues vas desarrollando, o se te ocurre una frase, o se te ocurre media página de algo, entonces ahí lo vas desarrollando. Presentaciones, el maldito COVID, digo, retrasó Rey Lobo un año, entonces, imagínense, se retrasó un año el lanzamiento del libro, más aparte, pues bueno, el contacto con las personas y todo, pues está cañón, apenas hemos estado vacunándonos, entonces ahí vamos,
y la primera presentación que hay ahorita confirmada es la FIL, FIL Guadalajara, viernes 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Eventualmente yo voy a poner en todas mis redes que estoy como Javier con X, Javier M. Sotelo, Facebook, Twitter e Instagram, y ahí voy a poner los datos de la presentación, pero por lo pronto es oficial que Rey Lobo va a aullar en la FIL Guadalajara. Excelente. Entonces, hasta ahorita esa es la fecha confirmada. Sí, es lo único que tengo ahorita confirmado. Ya espero que el año que entra ya se empiece a abrir un poco más las presentaciones en las ferias y se haga más presencial todo y esté visitando diferentes estados de la República para poder llevar Rey Lobo. Estaría padre, Javier, porque también nosotros el próximo año tenemos por ahí un evento de presentar obras. Esperamos que también, si te hacemos la invitación, aceptes, porque estaría muy padre tenerte. Excelente. Bueno, Javier, pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, conectarte a pesar de las dificultades del internet y sus trabas. Y también gracias por estar aquí, Javi. Gracias por todos los que terminaron la entrevista. Ya saben, Javier M. Sotelo, escritora de terror. Yo digo que no es para niños, pero sí para gente que le guste leer estas maravillas. Realmente ya mi lado fan va a empezar otra vez a hablar. Tiene Javier M. Sotelo Lobos, que escribió en el 2014. Bien. Bueno, salió su libro en el 2014. Y La última casa en la montaña, 2018, ¿cierto? Y Rey Lobo, 2021. Rey Lobo, 2021. Y segunda edición de Lobos. La segunda edición de Lobos también 2021. 2021. Las primeras ediciones salieron en la editorial Montena y la segunda edición de Lobos de Bolsillo, ¿no? En la editorial de Bolsillo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a Facebook, TikTok, Spotify, Instagram y ya casi Twitter. Ya casi Twitter, ya casi llega. Nos vemos, cuídense, pórtense bien. Chao.